mi nombre es Carlos Kolowski. Primero que todo, bienvenidos a la presentación. Yo estoy actualmente en los Estados Unidos, en realidad estoy en Estados Unidos desde hace unos 15 años casi. Desde 2013 soy profesor en la Universidad Estatal de Nueva York. Acá el término universidad estatal no significa lo mismo que en nuestro país, porque es básicamente hay que pagar para ir a la universidad. Pero bueno, es más barato porque tiene apoyo del Estado. Es una universidad bastante grande, que está ubicada en el estado de Nueva York, obviamente, cerca de la ciudad de Nueva York, más o menos a 1 hora en auto. Bueno, hoy voy a presentar un poco de mi trabajo en los últimos 10 años, digamos, que básicamente en diferentes áreas del diseño, fabricación y aplicaciones de superficies nanoestructuradas. Es una charla de divulgación, es la primera vez creo que doy una charla de este tipo. Me siento un poco extraño no mostrando ecuaciones, pero cualquiera de ustedes que tenga dudas o preguntas sobre cuestiones técnicas, me pueden preguntar al final o conectarse conmigo por mail. Sí voy a mostrar resultados de trabajos técnicos y de publicaciones científicas. Cualquiera que quiera profundizar un poco en eso, bueno, no lo vamos a hacer durante la charla, pero directamente por mail lo podemos discutir en más detalle. Bueno, como les comentaba anteriormente, la charla va a ser sobre diferentes aspectos del diseño, fabricación de nanoestructuras. La charla la voy a usar con títulos en inglés, obviamente la voy a hablar en español, y me voy a disculpar por anticipado por usar un híbrido entre español e inglés en algún momento, porque hay bastantes términos en español que no sé realmente cómo decirlos ya, así que voy a usar un poco de Spanglish y pido disculpas por eso. Bueno, como les comentaba, la universidad donde estoy es bastante grande, está ubicada en el estado de Nueva York, cerca de la ciudad de Nueva York, y tenemos unos 26.000 estudiantes, esto es en el 2017. Uno de los aspectos más interesantes para mí, para unirme a la universidad, fue que la universidad básicamente administra un laboratorio nacional que está a media hora de auto, digamos, unos 50 kilómetros, quizás menos. Bueno, es muy accesible para nosotros y ese laboratorio tiene un montón de recursos. En particular, para mí, lo que más importa es el centro de nanofabricación, donde yo y mis estudiantes, bueno, vamos regularmente, y eso es lo que nos permite realizar muchos de los trabajos que voy a presentar hoy. Esto es un laboratorio nacional, básicamente funciona, uno escribe un proyecto, lo reciben el staff técnico del laboratorio, te hacen un ranking de qué proyectos son más interesantes, y los proyectos que son elegidos, bueno, le dan tiempo para usar Clean Room o cualquier de estas facilidades, incluso de sincrotrón o lo que uno necesite. Y realmente es un recurso muy interesante porque no hay básicamente ningún costo para el que lo usa. Está subvencionado por el gobierno. Lo único es que, bueno, hay que colaborar con la gente del laboratorio. Y para nosotros es fácil porque estamos muy cerca. Voy a empezar con la primera parte, básicamente. Déjenme ver un poco qué está pasando con el chat. Ok. Vamos a presentar un poquito los aspectos básicos de qué es una superficie nanoestructurada. Bueno, estas cosas debería moverme más o menos rápido porque son cosas básicas que mucha gente ya conoce. Bueno, lo interesante es que en las últimas décadas podemos fabricar estructuras físicas con bastante precisión en esta escala que está acá en amarillo, entre los 10 y 100 nanómetros, que, por ejemplo, este es un ejemplo de estructuras que estamos fabricando en este momento, permiten tener propiedades muy, muy interesantes, además de las nanoestructuras que uno puede fabricar, distintos métodos que voy a explicar después. Acá estamos viendo pilares de una altura de unos 100 nanómetros,
el diámetro de la base es alrededor de 20 a 50 nanómetros. Uno también puede usar nanopartículas para cubrir la superficie y generar distintas estructuras que no son tan organizadas o tan periódicas, pero que también le dan propiedades distintas a la superficie. El motivo de estas propiedades diferentes, de todo tipo, mecánicas, eléctricas, bueno, las voy a presentar durante la charla, es que estamos hablando de estructuras que tienen el mismo tamaño o la misma escala física que las fuerzas de interacción molecular. Por ejemplo, fuerzas electrostáticas, que pueden ser causadas por cargas permanentes, o dipolos temporales, o incluso fuerzas como los Van der Waals, y que son fuerzas que, bueno, que tienen un poco de, que son débiles, pero interactúan sobre distancias más o menos en el orden de 10 a 100 nanómetros. Estas son fuerzas que, por ejemplo, crean los efectos que vemos, cómo se comporta el agua, que tiene alta tensión de superficie, que es un solvente muy efectivo, muy eficiente. Tiene mucho que ver con estas interacciones electrostáticas, o de Van der Waals, o lo que se llama bond, como se dice, hydrogen bonds, que básicamente tienen dimensiones que no son mucho más pequeñas que las dimensiones que uno ve en las estructuras que fabrica. Entonces, por ejemplo, uno podría pensar en interactuar con estas fuerzas intermoleculares y perturbarlas. Uno, por ejemplo, podría generar la ruptura de estas moléculas a través de, bueno, de diferentes procesos. Por eso también se usan para catálisis estas superficies. Son un montón de fenómenos físicos a esta escala que son modificados directamente, que se pueden controlar con estas estructuras que uno puede fabricar. Antes de discutir un poco el tema de cómo interactúan en particular con líquidos, las nanoestructuras, es bueno, revisar un poco cómo es que un líquido interactúa con una superficie plana, sin nanoestructura, más que, bueno, la composición atómica, a nivel atómico. Una cosa muy importante que pasa con el agua es que, bueno, si el agua puede formar estos hydrogen bonds o otros tipos de vínculos con la superficie, y eso es lo que uno observa a escala macroscópica como una gran afinidad del líquido con la superficie. Por ejemplo, la imagen de acá abajo, eso podría ser agua en un vidrio. Uno observa un ángulo de contacto bajo, digamos de menos de 40 grados, lo que significa que hay una gran afinidad entre las moléculas de agua y la superficie del material. Este es un caso donde es más o menos neutro, el ángulo de contacto unos 90 grados. Acá podríamos entenderlo físicamente como que la afinidad entre el material y el vapor o la fase ambiental es comparable a la afinidad del líquido con el material. Todo esto se puede controlar básicamente tratando a través de la química de los materiales, una química interfacial. Uno puede básicamente aplicar un químico al vidrio para hacerlo menos mojable, ir de una situación donde uno tiene un material, básicamente un líquido adherido al vidrio, a algo que no está tan adherido y probablemente es más fácil de remover si uno aplica una fuerza. Este tipo de configuración con unos 90 grados, si uno aplica una fuerza electrostática, si el material responde a electrostático, o básicamente otro fluido, una fuerza mecánica, uno puede remover este líquido del material más fácilmente. Bueno, entonces, básicamente, sin pensar en superficies nanoestructuradas, uno tiene configuraciones donde hay poca atracción del líquido con la superficie a alta atracción
es una energía más alta, acá es baja, y esto se puede, por ejemplo, modificar si uno toma una superficie plana y agregarle un químico como el OTS, un silanol. Bueno, todo esto se entiende bastante bien y no tiene mucho que ver realmente con la presencia de nanoestructuras. Cuando uno combina este efecto con la presencia de nanoestructuras, lo primero que observa es que si la superficie no quería ser mojada, bueno, con la presencia de la nanoestructura ese fenómeno se magnifica. Y la gota va directamente a flotar sobre la superficie, va a minimizar el contacto, de manera que solamente la punta de los pilares está en contacto con el líquido, y la fase ambiental, por ejemplo aire o vapor, va a quedar atrapada adentro de la nanoestructura. Esto es lo que se llama como quasi state, o estado casi, donde la gota flota sobre la nanoestructura, y uno puede imaginarse que de manera muy simple uno puede remover este líquido del material, la gota puede empezar a rodar y probablemente capturar cualquier material como partículas o suciedad u otros químicos en la interfase entre la gota y la fase ambiental, lo cual genera la limpieza de la superficie. En el caso contrario, cuando uno tenía un material que genera un bajo ángulo de contacto, la nanoestructura va de vuelta a magnificar ese efecto y la gota va a estar más adherida a la superficie que antes. Y hay distintas formas de interpretar este fenómeno, pero uno puede pensar que bueno, hay más superficie de contacto entre el líquido y el material que antes, lo cual incrementaría la energía de adhesión y las fuerzas para remover la gota. Entonces, bueno, el primer fenómeno es que la nanoestructura va a magnificar la afinidad del líquido a la superficie. Eso que se conoce como quasi wet state, casi en Wenzel state. Y cada uno de estos genera propiedades que tienen aplicaciones comerciales, aplicaciones en investigación científica, pero básicamente son conocidas desde hace bastante tiempo, no hay demasiado nuevo que estoy mencionando en este punto, que es superficies de superhidrofobicidad, repelen en agua, o previenen la formación de fouling biológico, por ejemplo, la formación de filmes bacteriales, pueden prevenir la formación de hielo en la superficie. Uno puede usar este tipo de superficies superhidrofóbicas, por ejemplo, en tuberías para transportar diferentes líquidos que contienen agua y puede reducir la fricción entre el líquido que se está moviendo dentro de la cañería. En el lado opuesto, las superficies que son superhidrofílicas, que básicamente operan en este Wenzel state, con contacto directo entre el líquido y el material, bueno, tienen, por ejemplo, aplicaciones en biomedicina. Hay una alta compatibilidad, por ejemplo, si uno tiene un análisis de un fluido biológico como sangre, quiere prevenir que entre el líquido y el material se forme aire, lo cual coagularía la sangre y genera otros efectos adversos. Además, para sistemas, por ejemplo, de detección de distintos químicos, es mucho mejor tener contacto directo entre el líquido. Bueno, este tipo de superficies tienen también aplicaciones muy importantes. Además, voy a comentar en unos cuantos, por ejemplo, vamos a dedicarle unos 5 o 10 minutos a la situación en que uno puede generar este estado Wenzel con un lubricante, por ejemplo, un aceite, que va a quedar atrapado. O sea, hay una fase de lubricante y después está el agua encima. Estas superficies que se llaman infused liquid surfaces también tienen un montón de propiedades muy interesantes. Bueno, ¿qué es básicamente un Wenzel state o quasi state? Son lo que se llama un estado metaestable. Es un estado que uno puede observar en el tiempo, por ejemplo, es quasi state con la gota flotando arriba de la textura, pero si una perturbación con suficiente energía se le aplica al sistema, la gota puede colapsar sobre la textura y ir al estado opuesto que es el Wenzel. Y esto es un fenómeno muy importante porque uno perdería todas las propiedades que deseaba, como por ejemplo superhidrofobicidad, al transicionar del quasi al Wenzel state.
esta transición suele ser irreversible porque la diferencia entre las energías de uno y otro estado puede ser muy, muy grandes. Estamos hablando de más de 1000 kT o energías térmicas. Así que en la transición uno puede perder las propiedades superhidrofóbicas, transferir a una superficie superhidrofílica con un ángulo de contacto muy bajo, y es muy difícil volver a recuperar la superficie superhidrofóbica. Bueno, no es de lo mejor. Esta es transición, entenderlas y entender la barrera de energía que separa estas transiciones es un área de investigación muy importante. De hecho, la típica descripción de los dos estados, Wenzel y Cassi, es una simplificación bastante grande, porque cuando uno tiene una textura complicada y una gota que puede mojar un número grande de estos pilares, uno tiene más que un Cassi en Wenzel. En realidad tiene un montón de estados intermedios. Lo que estoy mostrando acá es si uno cambia la química del material con la misma estructura, está yendo de un estado de energía, bueno, básicamente Cassi, cuando flota, a el Wenzel state. Estoy reduciendo el ángulo de contacto. Por ejemplo, si uno tiene glass, un vidrio, y lo quiere básicamente aplicar una capa de un material hidrofóbico, el ángulo de contacto va de 20 a 40 en la superficie plana, y puede obtener, haciendo este tratamiento químico, todo este rango de estados intermedios que realmente no son ni Cassi ni Wenzel. Uno tendría el Wenzel en este punto y el Cassi en este punto, y lo demás son un montón de estados intermedios. Entonces, es importante entender que la complejidad de la estructura controla de qué forma uno puede transicionar del Cassi al Wenzel state. Esto es un problema realmente, porque hay muchos trabajos que demuestran que uno puede hacer al líquido flotar sobre la textura y obtener un montón de propiedades interesantes, como por ejemplo reducción de la fricción con el líquido o reducción de la fuerza de adhesión. Pero en cualquier momento que uno aplica una presión por un efecto mecánico, o también a través de proceso químico, las propiedades de la superficie pueden cambiar, como estaba mostrando en el slide anterior. Este proceso de cambiar del ángulo de contacto de 40 a 20 se puede dar básicamente por contaminación de la superficie. Cualquier proceso que genere el colapso de esta capa de vapor es probablemente irreversible en muchos casos. Entonces, bueno, se ha estudiado este tema. Por ejemplo, si uno tiene gotas de lluvia que impactan una superficie superhidrofóbica, ¿en qué momento una gota de cierto tamaño va a penetrar la textura? Y eso va básicamente a reducir las propiedades del material. Una vez que uno tiene el material cubierto de agua dentro de la textura, esto ya no es una superficie superhidrofóbica. Bueno, si uno va a escalas del orden de 100 a 10 nanómetros, puede tener presiones muy altas aplicadas sobre la textura y retener esta capa de vapor que hace la superficie superhidrofóbica. En esta imagen estoy mostrando un experimento que se hace en una cámara sellada, y con una técnica de difracción de rayos X se mide a qué distancia la interfase de agua y líquido está posicionada respecto al sustrato. Y lo que estoy mostrando es que al incrementar la presión de 0 hasta 30 atmósferas, esta fracción del volumen que está mojado, acá tenemos, bueno, phi igual a 1, quiere decir que está completamente lleno de agua, phi igual a 0 está lleno de aire. Entonces, cuando empezamos con un sistema que está lleno de aire, incrementamos la presión hasta 30 atmósferas, que es un valor bastante alto, quizás hasta el 20% de agua penetra en la textura, el volumen de la textura. Bueno, eso es un dato bastante interesante, porque con estas texturas con pilares, en este caso los cilíndricos orcónicos, uno puede aplicar bastante presión y, por ejemplo, mantener
un fluido moviéndose sobre la textura, un fluido que está transportado a través de diferencia de presión, y mantener este estado casi que reduce, por ejemplo, la fricción. Acá estoy mostrando una simulación de dinámica molecular muy, muy sencilla. Estas moléculas ni siquiera son moléculas de agua, son unos átomos que interactúan a través de interacciones de Van der Waals y interacciones electrostáticas, forman un líquido, lo que se llama un Lennard-Jones liquid. Uno ve que para cierta configuración se forma una capa de vapor. En esta simulación estamos aplicando presión para que haya un flujo de líquido sobre la textura. Acá estoy midiendo la densidad de agua y el vapor. La parte azul significa baja densidad, porque es un vapor, es aire con algunas moléculas de agua o de líquido. Cuando uno aplica una cierta presión crítica, el líquido colapsa. Colapsa y en el experimento numérico, digamos, en la simulación que estamos haciendo, si uno reduce la presión, el líquido no vuelve al estado casi. Entonces, bueno, una vez que uno supera este punto de presión, no es fácil recuperar el estado casi, como muestra este experimento. Acá la presión se subió, se fue hasta este punto, y después permaneció más del 80% de la textura mojado de agua. Entonces es un tema importante, porque hay que entender la reversibilidad del estado de mojado en una estructura. Bueno, ¿qué pasa entonces si uno tiene un sistema que no es robusto en términos de que puede colapsar del estado casi al estado Wenzel y perder las propiedades que uno desea? Bueno, esa nanoestructura no es óptima para la aplicación que uno está deseando tener, y la solución, como mencioné anteriormente, a este problema suele ser llenar la textura con un lubricante, un líquido incompresible, generalmente algún aceite o algún líquido orgánico, que tiene alta afinidad con el material, lo cual forma lo que sería un film dentro de la textura que no se puede remover fácilmente. Cuando uno pone cualquier líquido, por ejemplo agua, en contacto con el lubricante, el agua flota por encima del lubricante, y es muy fácil remover el agua de la textura. Bueno, uno puede pensar que hay diferentes configuraciones dependiendo del material, el líquido lubricante y, digamos, el agua, el líquido que trabaja. Uno puede formar configuraciones diferentes con este tipo de texturas. Superficies infusionadas, esa sería la traducción. Y de hecho ha habido aplicaciones comerciales, compañías que se han formado por gente que trabaja en el MIT o Harvard, por ejemplo, para dar un ejemplo nada más, donde uno puede generar productos, como por ejemplo una pasta dentrífica, que es muy fácil sacar del contenedor. Otra cuestión que acá es aparentemente muy importante, que es poder sacar todo el ketchup de la botella. Esto es un trabajo del MIT del año 2015. Voy a mostrar después que hay una compañía que viene desarrollando eso, no demasiado exitosamente por algunos años. Voy también a discutir un poquito por qué estas cosas no son muy exitosas en general. Esto es la Universidad de Harvard, que es más reciente, tiene algunas ideas muy interesantes. Por ejemplo, cómo evitar que un aceite ensucie una superficie. Se puede usar para remover hasta, en algunos casos, petróleo. Todo esto opera con la combinación de la nanotextura y el líquido lubricante, que es muy difícil remover de adentro de la textura. Nosotros, en los últimos 2 años, recibimos fondos de la Fundación Nacional de Ciencia para estudiar la posibilidad de separar agua y aceite usando estas superficies infusionadas, nanoestructuras infusionadas con líquido. Y pensamos en usar una técnica un poco diferente, más sencilla en cierta forma, y lo que tenemos a disposición en nuestro
departamento, que es tomar un glass slide, un microscopio, una muestra para el microscopio de vidrio, y con un láser, básicamente hacer una textura que es unas grietas, digamos, rectas, separadas a una distancia de orden de 50 micrones, eso no es nano, pero cuando el láser aplica energía, se generan estas nanoestructuras, que pueden variar de 10 hasta 200 nanómetros, y que estas estructuras tienen un efecto muy, muy importante. Estas estructuras es lo que hace que, por ejemplo, el agua se penetre y quede la superficie infusionada. Entonces, cuando, por ejemplo, aplicamos una gota de agua sobre esta es la parte de la textura, esta es la parte del vidrio que tiene textura, se forma un film, y casi todo el agua va hacia adentro de la textura a llenar los volúmenes entre estos nanomateriales. En la textura sobre el vidrio convencional tenemos un ángulo de contacto finito de 40 a 60 grados. Si aplicamos aceite, en este caso es hexadecano, está coloreado con un químico para verlo mejor, tenemos un fenómeno parecido, también el aceite forma un filme, sería muy difícil de remover, y sobre el vidrio, bueno, forma un ángulo de contacto bajo de unos 20 grados, pero bueno, este es el comportamiento tradicional que uno espera en el vidrio. Entonces, lo que tenemos es, naturalmente, cuando este material entra por primera vez en contacto con agua o aceite, se forma una superficie infusionada. ¿Cómo podemos usarlo? En el caso de que lo mojamos primero con agua, el material, que es el experimento que estamos haciendo acá, ahora después lo voy a mostrar un video, cuando el material infusionado con agua entra en contacto con un filme de aceite, no se moja con el aceite, entonces queda limpio cuando uno lo saca, y una posibilidad, bueno, es un trabajo bastante rudimentario inicial, es que si uno cruza la capa de aceite, puede empezar a absorber el agua, y de esta forma extraer el agua que está debajo de un aceite. Esto funciona para un aceite que es menos denso que el agua. Para un aceite pesado, este método debería funcionar, esta estrategia debería funcionar de forma diferente. Entonces, bueno, lo que vemos cuando hacemos la nanoestructura con un láser es que la deposición de esas nanopartículas, esos nanomateriales, genera la infusión. En este caso, en el video de la izquierda, lo ponemos directamente en contacto con el agua y el aceite sin preinfusionar, y uno ve que, bueno, si penetra la mezcla de aceite y agua, las dos, el agua y el aceite, entran en el canal que se forma entre estas dos superficies. Cuando uno pre-moja, pre-infusiona el material, entonces el aceite no puede penetrar la muestra, solamente agua puede penetrar la muestra. Bueno, esta es una forma muy sencilla de generar un material, digamos, que repele el aceite, que eso es un tema que tiene un montón de aplicaciones comerciales. Bueno, voy a discutir un poco, muy brevemente, aplicaciones comerciales. Yo en los últimos años me empiezo a interesar un poco más en aplicaciones comerciales, pero, digamos, por los 10 años últimos desde que entré a la universidad, que me enfoco, no tengo ningún interés en formar una compañía, no tuve ningún interés en formar una compañía, pero bueno, quizás no sea demasiado lejano en un futuro de pensar en formar una compañía. El tema es que han existido ya compañías que han aplicado estas ideas, hay varias, estoy dando dos ejemplos. Las dos en Massachusetts, una formada por la gente del MIT, la otra formada por la gente de Harvard, donde han desarrollado productos como pinturas, que uno puede pintar su barco, si tiene un barco, y ellos, bueno, básicamente la aplicación de esta pintura previene la formación de filmes biológicos sobre el barco, ¿no? Lo que sería prevenir el biofouling. Además de la compañía de Harvard y MIT, bueno, también tienen básicamente materiales que se pueden aplicar para envases, este es un ejemplo con una botella de miel o pintura. Uno puede remover todo el líquido. Sí, generalmente siempre hay un montón de desperdicio, porque este líquido, lo que fuera, queda
en el contenedor. Bueno, ellos con este material previenen la retención de ese líquido. En general, hay muchas otras compañías donde aplicando nanoestructura y algún otro efecto, se puede controlar desde las propiedades ópticas, bueno, las propiedades mojadas es lo que estuve discutiendo, ¿right? Pero se puede modificar las propiedades ópticas, las propiedades adhesivas, la textura. Por ejemplo, si uno tiene un teléfono, esos devices que usamos ahora todo el tiempo, generalmente uno transfiere aceites del dedo a la pantalla. Bueno, hay formas de prevenir eso usando este tipo de superficies, no han sido demasiado exitosas. Además hay un gran volumen, especialmente en estos días, de aplicaciones biomédicas. Como expliqué antes, la biocompatibilidad es una cuestión muy, muy importante, es una forma para análisis, pero también para la formación de implantes, un montón de aplicaciones, de diagnósticos, instrumentos, donde superficies donde uno puede incrementar la afinidad entre el líquido y el material es muy importante. La pregunta es, bueno, la tecnología se viene desarrollando hace unos 20, 30 años quizás. Bueno, 20 años, para ser. Las superficies infusionadas desde el 2011. Las superficies superhidrofóbicas del principio del 2000, probablemente. Así que bastante tiempo, pero no hay una aplicación generalizada de estos productos. En los últimos años, por ejemplo, porque el tema de transferencia a paneles solares, hay un interés muy grande, superficies que son antirreflectivas y previenen la formación de suciedad o de algas en el techo, superficies para automóviles que no, acá uno puede prevenir la formación de hielo, anteojos que no se genera vapor en la superficie. Bueno, pero de vuelta, el problema es no hay una gran, la aplicación de estos materiales está restringida a un sector relativamente bajo de todos estos productos. Por ejemplo, uno no compra un auto y ya viene preparado con esto, con este tipo de vidrios. Bueno, quiero discutir cuál es el problema y cuáles son las soluciones, pero déjenme comentarle algunos otros productos nuevos que existen, que también están apareciendo en el mercado de forma reciente. Pero en realidad estamos testeando en mi laboratorio, compré por interés, pero esta vez interés científico. Testeamos estos dos productos. Ellos dicen que este en particular es muy bueno porque tiene un 13% más de nanopartículas de silicio. Bueno, estamos testeando un poco esto también porque hay aplicaciones interesantes para conversión de energía donde uno usa estos productos. El tema es, como vengo tratando de decir, ¿por qué no existe esto a gran escala? ¿Por qué no está aplicado en todos los automóviles? Vienen ya con esta capa. Bueno, todavía es muy caro, no es realmente robusto. Muchas de las cosas que estos suppliers, fabricantes, dicen que el producto hace, no lo hace realmente, o si lo hace solamente por un mes, o en el mejor de los casos un año. Las propiedades se pierden. Como expliqué antes, si uno llega a un caso en que colapsa el líquido sobre estas nanopartículas, está en una situación todavía peor que antes, porque va a tener esto siempre lleno de líquido, se va a formar hielo más seguido. O sea que la transición que expliqué antes entre el casi y el Wenzel state puede hacer que esto sea de una cosa maravillosa a una cosa terrible. La cuestión es que además es muy difícil fabricar estos materiales a escalas muy, muy grandes. Hay varios motivos. Uno es que, bueno, como voy a explicar en las técnicas de fabricación, generalmente cuando uno fabrica nanoestructuras, tiene que recurrir, y si quiere controlar muy precisamente la forma de la nanoestructura, a lo que se dice top-down approaches, que son muy, muy, muy caros y llevan mucho tiempo en general. Básicamente es muy difícil generar con estos métodos una nanoestructura en el orden de metros cuadrados. Es muy, muy caro. Yo recuerdo en particular, hace unos cuantos años ya, que cuando había un furor de todo ese tipo de superficies nanoestructuradas, como las que estamos viendo acá,
Escuché una charla principal en una conferencia muy grande con 5.000 personas de la Asociación Física de Estados Unidos, la Asociación Americana de Física, y uno de los invitados estaba diciendo que, bueno, la Armada le había dado dinero para aplicar estas superficies en submarinos. Uno puede pensar, ¿cómo va a aplicar uno esto con este método de nanofabricación, cubrir la superficie completa de un submarino? Es imposible. O sea, bueno, con métodos con láser, quizás uno puede extender a cosas como un palo de golf que se está haciendo, o otros materiales, digamos, en el orden del tamaño de algunos metros cuadrados, es posible, pero todavía es muy caro. Ahora, las otras técnicas que quizás puedan prevenir este problema es lo que se llama, bueno, la opción inversa, el bottom up. Uno construye de arriba hacia abajo, que es este caso, con una técnica de, bueno, típico fotolitografía, ¿no? Hace una máscara con un material que sea sensible a radiación ultravioleta, después se usa esa máscara para aplicar un ácido, lo que se llama etching, y eso forma las nanoestructuras. Hay diferentes versiones, pero básicamente la idea es similar. Eso puede básicamente llevar mucho tiempo y estar limitado a tamaños muy chicos, pero si uno pusiera, por ejemplo, una mezcla de ciertos polímeros y nanopartículas en un filme sobre la superficie y de forma espontánea, ese filme forma estos patrones, uno podría usar estos patrones, estas estructuras, para generar superficies nanoestructuradas con diferentes propiedades. Eso sería lo que se llama el bottom up, de abajo hacia arriba. Bueno, la ventaja de esto es que si uno tiene suficiente solución de un polímero, uno puede cubrir un automóvil completo. No hay una limitación, digamos, en términos del tiempo que llevaría hacer esto. Hay algunas complejidades, esto tiene que darse a temperaturas altas, pero es más posible, de hecho nosotros estamos usando estas superficies para fabricar materiales del tamaño de, por ejemplo, la pantalla de una computadora. Eso no es complicado. Bueno, no es muy complicado. Hay varias de estas técnicas que, bueno, son prometedoras, digamos, para básicamente poder generar este tipo de estructuras sobre grandes áreas. Cuando uno usa estos métodos de autoensamblado, encuentra de vuelta que el fenómeno de mojado es importante. Por ejemplo, básicamente las nanopartículas o macromoléculas como un polímero que se van a autoensamblar suelen empezar el proceso en solución en un líquido. Uno deposita el líquido, como una gota, sobre un material, y en el contacto entre las tres fases, hacemos el vapor, el líquido, la solución con la partícula y la superficie, ahí es donde se genera a veces el autoensamblado. Esto es autoensamblado direccionado o autoensamblado por evaporación, es una de las versiones. Nosotros hemos usado este método con colegas en la universidad y vemos que se generan estructuras con una escala, por ejemplo, de micrones, se generan estas líneas, no demasiado rectas por este tipo de configuración que usamos, y dentro de las estructuras se genera a su vez, dentro de las estructuras microscópicas se generan diferentes estructuras nanoscópicas. Bueno, el problema en estos tipos de métodos es que es difícil controlar, como ven en estos experimentos, cuando se transiciona de un tipo de estructura, por ejemplo, uniforme, recta, a algo más celular, que quizás uno quiere evitar. Durante varios años, desde el lado de modelado, me interesé en estudiar el fenómeno de una sola partícula a la vez, entrando lo que es la línea de contacto entre los tres materiales, y qué es lo que produce que se haga este autoensamblado, esta organización espontánea. Bueno, básicamente lo que sí sabemos es que hay un punto de estagnación donde la velocidad del fluido sin partícula ahí sería 0, por lo que la partícula debería detenerse en ese punto. Y eso lo vemos en simulaciones muy claramente. Entonces, ese punto donde la partícula se frena es donde partículas que vienen por detrás forman un tren, y cuando 3, 4 o un número suficiente se acumula, bueno, hay suficiente fuerza de fricción, suficiente deformación también de la interfase, para que el grupo de partículas pueda básicamente entrar en el film y depositarse sobre la superficie. Este es un proceso que tiene mucho que ver con las cualidades
de la superficie que uno está usando. Si uno usa un material, digamos, muy suave, sin textura, sin rugosidad, este fenómeno es más o menos controlable. Si uno usa un material no tan suave, este fenómeno tiene mucha randomicidad, como nos pasó en el problema, en el estudio que estamos haciendo, y eso puede ser lo que produce la transición de orden a desorden. Y el tema que es interesante es entonces combinar este fenómeno con la presencia de nanoestructuras, lo que se llaman templates. Bueno, el otro tema, que es una de las cosas que voy a discutir en términos de fabricación más interesante, es los polímeros de bloque. Bueno, estos se autoensamblan, como expliqué, y pueden formar estructuras muy diferentes. Mi alumno de doctorado, durante los últimos 2 años, ha estado trabajando en desarrollar un método para generar estas estructuras. El método básicamente tiene varios pasos, pero la parte esencial es que uno aplica un filme con estos bloques copolímeros, aplica alta temperatura y ciertas condiciones de presión. Los copolímeros se separan en 2 fases. Uno puede infusionar una de las fases con un metal y después aplicar un ácido para remover el material biológico en amarillo, que es uno de los copolímeros, por lo cual forma una máscara. Entonces ahora está en una situación de vuelta donde puede usar lo que es un bottom-down approach, aplicar un ácido y básicamente formar la nanotextura. Bueno, hemos hecho esto, hemos generado una biblioteca, una library de nanoestructuras con diferente altura, diferente periodo, y las hacemos que sean superhidrofílicas o superhidrofóbicas, y bueno, podemos caracterizarlas con bastante precisión. Estoy ya en los 40 minutos. En este momento debería comentar un poco de aplicaciones que prometí en el resumen de la charla. Hay aplicaciones que otro grupo está haciendo en el tema de baterías y almacenamiento de energía. No puedo comentar demasiado porque bueno, son muy estrictos de no presentar nada que no haya sido publicado, pero digamos que básicamente hay lugar muy importante, por ejemplo, para la transferencia de cargas en electrodos, en baterías, para la aplicación de nanoestructuras en electrodos. Pueden incrementar bastante la performance de los electrodos. Nosotros, en mi grupo en particular, lo que estamos tratando es de reducir la fricción cuando uno fluye un líquido en un microcanal. El líquido es agua y alguna sal, por ejemplo, potasio de sodium chloride, potasio de cloro, y eso genera corriente eléctrica. Ahora, la corriente eléctrica se genera, está directamente relacionada a la presión que se aplica para que el líquido fluya. Si yo puedo reducir esta presión, entonces la conversión de la presión mecánica en corriente eléctrica y energía eléctrica es mucho más eficiente. Entonces es un proyecto que fue financiado por la Oficina de Investigación de la Armada del 2016 a 2019 y ahora recientemente por la Fundación de Nanociencia. El otro tema interesante de nanoestructuras, y con esto voy a concluir, es que uno, por ejemplo, puede controlar la adición de un virus a la superficie. Y esto se sabe desde antes de COVID-19. De hecho, hicimos experimentos antes de que todo esto sucediera. Y vemos que la nanoestructura puede básicamente romper lo que se llama el lipid bilayer, que es básicamente la coraza del virus. Todo el material biológico o genético que causa las enfermedades está dentro del lipid bilayer. Uno puede hacer que el virus se rompa al contacto o que se adhiera y se rompa en la parte que no está en contacto con la superficie, y estos dos generan situaciones diferentes. La nanoestructura tiene un efecto crítico en cómo se adhieren estos microorganismos a la superficie. Bueno, el último tema, y esto no tengo tiempo, así que lo voy a cubrir muy rápidamente, es que lo que presenté generalmente se considera un fenómeno cuasi estático. El mojado que presenté son fenómenos cuasi estáticos, las transiciones son cuasi estáticas, pero hay muchas aplicaciones, las escalas escalas nanotemporales, también generan un montón de efectos importantes. Por ejemplo, si uno vibra muy rápidamente a un tiempo que es comparable
al tiempo de relajación del líquido, básicamente el tiempo que lleva para dos moléculas de agua encontrarse y intercambiar energía, si uno genera, esto es una frecuencia baja, genera un montón de disipación. Entonces el agua tiene una viscosidad relativamente alta. Si uno genera una frecuencia muy alta, digamos gigahertz, el tiempo de relajación del agua es un picosegundo, uno puede generar mucha menos disipación. Entonces se propagan estas ondas, un momento, en este caso presión, se propagan mucho más lejos. Esto genera un incremento en la performance de actuación o de detección de nanoestructuras. Bueno, el último fenómeno que voy a comentar, que esto todavía en el 2015 no era muy fácil fabricarlo, pero hoy estamos dentro de la posibilidad de fabricar un mecanismo con este tipo. Si uno tiene una superficie vecinal, que son básicamente como una escalera, que el tamaño de los escalones, digamos, en orden de 1 a 3 nanómetros, uno puede generar el movimiento espontáneo de un líquido muy, muy rápido y sin aplicar ningún tipo de energía. Y esto se produce básicamente por las fuerzas, las fluctuaciones térmicas. Las fluctuaciones térmicas van a ir empujando al líquido hacia la derecha, porque hacia la derecha se reduce básicamente el área de contacto entre el líquido rojo y el líquido azul, lo que hace que la energía del sistema se reduzca. Bueno, este es un tema muy, muy interesante que se llaman Brownian ratchets, que se usa para diferentes aplicaciones, por ejemplo, para detectar el DNA o para manipular DNA. Bueno, voy a concluir en este punto porque me gustaría poder contestar algunas preguntas, si es que las hay por el chat. Y voy a dejar el slide que agradece a diferentes Fundación Nacional de Energía, la Oficina de Investigación de la Armada y la Universidad.